Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy todavía es sábado 11 de octubre de 2025 por la tarde y aquí les traigo una segunda edición del análisis para el día de hoy, ya que en las últimas 24 horas han estado cargadas de noticias, ¿no? Y permítame, por favor, comenzar con el tema menos importante, yo diría, y quizás el más ridículo en mi opinión, ese Premio Nobel de la Paz. Sí, el Nobel de la Paz, un premio para Manchado. La discusión de otorgar el Nobel a María Corina Manchado, la política de oposición venezolana, en lugar de a Donald Trump, pues como se han dado cuenta, ha generado gran controversia. Y pues ya hemos visto también que Putin critica el premio también. El presidente ruso Vladimir Putin intervino afirmando que el Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz, pues está manchado. Recordó correctamente que ha sido otorgado a personas claramente refiriéndose a Barack Obama, por supuesto, por no hacer absolutamente nada. También habla del contraste con Trump. Putin hizo hincapié en que al menos Donald Trump ha intentado negociar acuerdos de paz en varios conflictos alrededor del mundo. A lo cual Trump agradeció públicamente los comentarios de Putin en Truth Social. Pero como bien dice el viejo refrán, ¿no? De buenas intenciones está el camino al infierno, ¿verdad? Y bueno, y es lo que pasa que surgen bastantes dudas sobre Machado, o quizás Manchado. No, Machado es el apellido, ¿no? Estas críticas se aplican, en mi opinión, también a María Corina Machado, porque la verdad es de que yo creo que no solo yo, pero yo creo que todo el mundo no encuentra ningún mérito para que se le otorgue un premio de la paz. Ella, al menos en los años 90, parece haber apoyado abiertamente e entusiastamente el intento de golpe militar contra el expresidente Hugo Chávez. Lo que yo diría, pues, que pone en duda su interés en las transiciones pacíficas, ¿verdad? Además, en el contexto actual de despliegues de flotas estadounidenses cerca de Venezuela, Machado no ha criticado abiertamente estas acciones militares, como se esperaría de una laureada con el Premio de la Paz, ¿no? Que busca la paz por su país, el bienestar, el salvamento de vidas y el progreso de su país. Pero bueno, quizás esta solamente sea mi posición personal, ¿verdad? Sostengo que si va a existir un premio de paz, no debería otorgarse a líderes aspirantes al gobierno. Bien, me refiero a presidentes, ministros, etcétera. Porque yo creo que es de conocimiento de todos que ese es el deber de esta gente. Este es el deber de todo estadista, buscar y mantener la paz en sus países. No deberían ser recompensados por hacer su trabajo, por el que ya se les paga, yo diría, generosamente, aparte de lo que se llevan, ¿no? El Nobel de la Paz, yo creo que el concepto se ha equivocado hace mucho, pero mucho tiempo. Y bueno, dejemos por un lado eso ya y ahora sí hablemos de cosas más serias, ¿no? Porque lo que realmente prevalece para el día de hoy creo que es ese choque de Trump versus Xi, que vuelven a la guerra comercial. Pero esta vez yo diría de que Rusia debería aprender de los chinos. Sí, y ya verán ustedes por qué. Así que pasando a un asunto más serio, yo diría que el mayor evento geopolítico de ayer fue un extraordinario intercambio entre Estados Unidos y China, justo antes de una posible cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. China inició la confrontación. En las últimas 36 a 48 horas, China impuso una serie de restricciones a las exportaciones de tierras raras y a otros productos estratégicos.
Se recurrió a un sistema de licencias detallado tanto para los compradores de tierras raras como para el equipo necesario para refinarlas. La respuesta ha sido de Trump de manera furiosa. Y yo diría como era de esperar, ¿no? Esto ha provocado una reacción inmediata y furiosa del presidente Trump. Amenaza de aranceles, ¿no? Trump publicó un post, yo diría, enfadado en Truth Social, e inmediatamente anunció que si las restricciones chinas persistían, él impondría aranceles del 100% a los productos chinos, además de los aranceles existentes. Así que ahora nos encontramos con una cumbre en duda, ¿no? Inicialmente, Trump apreció insinuar que cancelaría la cumbre con Xi Jinping, aunque luego dio marcha atrás, diciendo que si bien no la había cancelado, no estaba seguro de si se llevaría a cabo. Típico de Donald Trump, ¿no? Lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, pero bueno. No lo quiero comparar con nuestro querísimo autor Cantinflas, pero yo creo que Donald Trump cantinflea bastante, ¿eh? ¿Ya? Con todo el respeto y el amor que le tengo a Cantinflas, pero lo único que quiero hacer es un paralelo de la actitud de Donald Trump, para ponerlo así en un marco más ejemplar, ¿verdad? El mundo está nuevamente al borde de la crisis de la guerra comercial que ya vivimos. Aquí está la traducción y adaptación de la sexta parte y última enfocada en la hipocresía occidental y el cambio radical de China hacia un fortalecimiento de su alianza con Rusia. Sí, porque esto es una hipocresía y una guerra comercial. Y hablemos de la respuesta de China. La acción de China al imponer restricciones a las exportaciones de tierras raras tomó, podríamos decir, a Trump por sorpresa y pues lo ha enfurecido. Pero la verdad es que los movimientos de Pekín no son diferentes de lo que Occidente hace rutinariamente. Y por eso estamos hablando acá de la hipocresía de Occidente. Y es que, bueno, ya lo hemos discutido varias veces de esta doble moral de Occidente, pero creo que vale la pena hacer un refraseo de esto. Hablemos de ese entitlement occidental. Estados Unidos y sus aliados imponen sanciones, aranceles y restricciones a países, empresas, individuos como la incautación de barcos o la exclusión de empresas tecnológicas de forma continua. Actúan con un sentido de derecho asombroso, como si estuvieran por encima de las reglas comerciales globales, incluyendo las de la OMC. Y es que esto sería un tipo de indignación selectiva, ¿verdad? Cuando China hace lo mismo, como imponer sanciones a individuos en Gran Bretaña o restringir las exportaciones estratégicas, ah, Occidente se enfurece y lo considera un acto absolutamente escandaloso. ¿Mm? Trump es culpable. Trump, cuya administración contribuyó a la detención de ejecutivos chinos y a la exclusión de plataformas chinas del mercado occidental, se indigna cuando China responde de la misma manera. ¿Mm? China simplemente está devolviendo el golpe, haciendo a Occidente lo que Occidente le hace a otros, incluyendo a Rusia, todos los días. Así que nos encontramos con el giro chino. ¿Y por qué ahora? Aunque la reacción de China es justificada, queda la pregunta, ¿por qué China decidió actuar en este preciso momento justo antes de una cumbre? Yo les digo una cosa, no se sabe con certeza, pero se sospecha que ha habido mucho movimiento bajo la superficie. Lo que sí es evidente es que la posición de China se ha endurecido constantemente frente a Occidente en las últimas semanas y, como podríamos ver, impulsando su alianza con Rusia. Porque número uno, ha ignorado las sanciones. China se niega a acatar las sanciones occidentales contra Rusia, dando luz verde, por ejemplo, al proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2. Y tenemos en Indicador, tenemos un video que habla ampliamente con respecto a este proyecto de Fuerza de Siberia 2. Y bueno, número dos, cooperación aeroespacial. China retoma la cooperación aeroespacial con Rusia. Están negociando la posible compra y desarrollo del motor aéreo ruso PD-35 y su derivado, el PD-26.
ya que el desarrollo de sus propios motores con Francia no ha cumplido las expectativas. Número 3, podríamos hablar de la facilitación de flujos. Ambos países han acordado la extensión de visas para sus visitantes. Número 4, podríamos hablar de la apertura financiera. China está abriendo sus mercados financieros para permitir la emisión de bonos y posibles cotizaciones de subsidiarias de empresas rusas en la bolsa de Shanghái. Y no hay que olvidar la tecnología profunda, ¿verdad? Están avanzando en la colaboración, en el desarrollo de plataformas digitales, bases de datos e incluso en la coproducción de chips de inteligencia artificial. Así que el movimiento de China de desatar una nueva guerra comercial con Trump en este momento, a la vez que sea su alianza tecnológica y militar con Rusia, sugiere que Pekín está eligiendo, esta vez, activamente su bando. Y ya era hora. Y preparando su economía y tecnología para un inevitable conflicto estratégico a largo plazo con Occidente. Así que el desafío directo de China, a lo que yo le llamaría bring it on, bring it on, que se vengan, que se vengan. La posición de China se ha endurecido progresivamente. Yo diría en todos los frentes. En las restricciones a las tierras raras, pues son la señal más clara, ¿no? Y podríamos llamarle esto un fin del engaño. China ha abandonado incluso la pretensión de acatar las sanciones occidentales contra Rusia y ha confirmado que aumentaría la compra de crudo ruso. Y la integración financiera a BRICS. Hay un acuerdo crucial entre India y China que para que India pague el petróleo ruso utilizando moneda china, el yuan o el renminbi. Esto demuestra una mayor flexibilidad e integración de los sistemas de pago de tarjetas chinas y rusas dentro del bloque de BRICS. Y por supuesto que esto nos lleva a armas de doble filo, porque existe una creciente sensación en Pekín de que no tiene sentido seguir suministrando materias primas críticas como las tierras raras utilizadas por Estados Unidos para desarrollar tecnologías militares avanzadas, como chips de inteligencia artificial para cazas F-35, que en última instancia se usarán contra China. Y esto es lo que digo, de esto Rusia debería de aprender. ¿Y por qué lo digo? Porque Rusia en cierta forma sigue proveyendo a Occidente suministro energético que al final lo utilizan para atacar a su gente. Solo digo, para mí China ha tomado la correcta decisión. ¿Cómo le van a proveer material de tierras raras a Estados Unidos que le va a utilizar para su armamento bélico que en un momento dado lo va a utilizar contra ellos? Y no solamente son amenazas, lo dicen abiertamente. El enemigo es China. Y hablemos de la respuesta al conflicto de 2027, porque a pesar de que los medios occidentales hablan sin cesar de un posible conflicto militar con China en 2027, algo que ustedes lo pueden ver principalmente en la media occidental, y esto, ojo, esto es algo que no se encuentra reflejado en la prensa china. Pekín está actuando como si la confrontación fuera inminente. China está adoptando la postura de un adversario y tomando precauciones para no suministrar a Estados Unidos materias primas y tecnología que pueden usarse en su contra. Así es sencillo. Y China está acelerando el fortalecimiento de sus alianzas dentro de BRICS, especialmente pues con Rusia, no es ningún secreto. Así que la confianza de China, ellos dicen que venga, bring it on. Los líderes chinos que ya entienden la idiosincrasia de Trump debe haber calculado que las restricciones provocarían una respuesta feroz y la reanudación de la guerra comercial. La postura china es de desafío directo. Que vengan, que se vengan. Han sobrevivido a la guerra comercial anterior y están listos para enfrentarse a los aranceles del 100% de Trump
con tal confianza en que ganarán el enfrentamiento económico. Y esto pues ya ha traído consecuencias en el Wall Street. La respuesta china ya ha provocado una caída en el mercado de valores estadounidense. Hay una alarma palpable en todo el sistema industrial de Estados Unidos, especialmente en el sector de inteligencia artificial, en la AI, que depende críticamente de las tierras raras y otros insumos chinos. Se espera que en las próximas semanas, antes de que los aranceles de Estados Unidos entren en vigor el 1 de noviembre, haya intentos desesperados por parte de funcionarios estadounidenses para negociar con China. Esto se refleja en el hecho de que Trump ya ha tenido que dar marcha atrás en su intención inicial de cancelar la reunión con Xi Jinping. Este drama es un claro golpe inesperado para Washington, que pensó que podría dictar las reglas del comercio sin recibir un contraataque directo y yo diría contundente. Ahora, pasemos a otro tema y déjenme convertir ahora el fracaso de la defensa aérea, que ahora pues se ha convertido en la oscuridad que amenaza a Kiev. La situación en Ucrania, pues como hemos visto, se agrava. En el video anterior les decía de que posiblemente pues hubieran más ataques y de hecho los hay. Así que anoche, porque aquí estamos de tarde, pero en la noche de Occidente, en la noche de Rusia, Ucrania, hubo otro ataque masivo con misiles y drones rusos en todo el territorio ucraniano, centrado una vez más en el sistema energético. Ciudades como Odessa y Kiev parecen haber sido las principales afectadas, aunque el ataque se dispersó por varias regiones. La ofensiva aérea rusa continúa sin disminuir y probablemente se intensifica. Y esto era cuestión de que yo les informaba pues anteriormente, ¿no? Se hablaban de 6 ataques en una semana, cuando en el 2022, 2023, pues eran 2 ataques al mes. Pero ahí alguien me decía en comentarios, pero y no que Kiev no existe, pues, o era pura propaganda del Kremlin. Corrección, porque al contrario, fue propaganda de Kiev. Fue propaganda de Occidente crear esa gran alarma de que iba a haber una evacuación masiva de Kiev para asustar a los europeos e inmediatamente invertir en Patriots y todos esos juguetes antidefensa que eran un game changer, ¿no? Ya, la cuestión ahora es si antes, como les dije anteriormente, eran 2 ataques al mes, ahora estamos viendo pues que ya son básicamente, ayer eran 6 a la semana, ya podemos decir que son 7, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar en Kiev? Las alarmas suenan incluso dentro del establishment ucraniano. Mariana Besuglaya, la polémica diputada, podríamos llamarle disidente, ha lanzado una advertencia aterradora. Ella dice que Kiev está ahora en riesgo real de cerrarse por completo. Y es que cerrarse completamente significa oscuridad, sin alcantarillado ni suministro de agua en pleno invierno. Besuglaya, que a menudo tiende a la catástrofe, afirma que los ucranianos han perdido completamente su capacidad para contrarrestar los ataques rusos. Sí, hay que reconocer de que esta señora muchas veces ha sido muy alarmista y sensacionalista, pero nunca muy lejos de la realidad, ¿eh? Y yo creo que esta vez sí ha dado en el clavo. No, no hay que ser un gran genio para discernir lo que esta señora está diciendo. Y es que la defensa aérea, pues ahora se considera un sistema roto. El coronel Yuri Ignat, ex portavoz de la defensa aérea ucraniana, esencialmente ha confirmado esta realidad, aunque de forma más técnica. Él dice que la amplitud de los ataques rusos ahora es demasiado extensa y utiliza una variedad de drones y misiles tan grande que es imposible que la defensa ucraniana los mantenga a raya. Ignat destacó el uso masivo de misiles balísticos Iskander-M, 14 a la vez, y los misiles Kinzhal, 2 lanzados, atacando la infraestructura crítica de energía y gas desde diferentes direcciones.
Si bien Ignat afirmó que los sistemas Patriot lograron derribar un King Shah y 4 Iskanders, afirmaciones que debo expresar mi profundo escepticismo, lo dejo en claro, admitió que el alcance limitado del Patriot, unos 25 kilómetros, hace imposible una cobertura integral de Ucrania contra ataques tan dispersos. La realidad es ineludible, ¿verdad? Rusia puede llevar a cabo ataques nocturnos de una magnitud abrumadora, utilizando cientos de drones y decenas de misiles. El sistema de defensa aérea, según Besuglaya e Ignat, ahora se ha mostrado ineficaz y esencialmente, pues yo diría, roto. Así que la gran pregunta es, ¿evacuar Kiev? Las advertencias de Besuglaya sobre el posible apagón total de Kiev sin electricidad, agua ni alcantarillado traen de vuelta el debate de 2022-2023, ¿verdad? Al comienzo de la ofensiva aérea rusa y una escalada mucho menor, las autoridades ucranianas supuestamente consideraron evacuar la población civil de Kiev. Si aquello fue una posibilidad dado al nivel de destrucción actual, pues yo sugiero que evacuar la capital pues podría ser el deber que Kiev debería hacer ahora, ¿no? Ahora, hablemos de quién es el arquitecto del desastre aéreo. Estos ataques son posibles gracias a la escalada de producción y el uso de drones Herán o Shahed, como dicen los ucranianos, porque para los ucranianos siempre utilizan Shahed, la nomenclatura de Shahed, para implicar el apoyo iraní a esto. De que lo hubo, pero es que ahora son geranios, ahora son unas modificaciones rusas y la producción está en Rusia. En uno de mis programas, pues se preguntó quién fue el responsable de idear el masivo programa de drones. La compra inicial a Irán y la creación de las gigantescas fábricas rusas. La respuesta ha sido proporcionada por una fuente muy fiable. Y es que lo que pasa que fue ni más ni menos que Sergei Shoigu, el exministro de Defensa ruso, quien concibió este programa que ha cambiado la cara de la guerra. Ahora, esto no es nuevo. Esto, si ustedes siguen de Military Summary, en su entonces, Dima lo expuso. Creo que también Brian Barletic ha hablado de esto y pues muchos analistas de renombre pues han puesto a esta figura de Sergei Shoigu por ser el culpable, el responsable de esta creación masiva de drones. Así que el genio de Shoigu y la fábrica de drones. Como ustedes sabrán, hay muchas críticas de Sergei Shoigu en Occidente, pero en este tema específico, él demostró una visión notable, posiblemente por su formación como ingeniero, porque de profesión es ingeniero. Yo diría que tuvo la perspicacia y la imaginación que al parecer nadie más tuvo. Un esfuerzo colectivo. Cuando Shoigu propuso la idea del programa masivo de drones, el Estado Mayor y el general Gerasimov la adoptaron con entusiasmo. La decisión de crear las fábricas fue, por lo tanto, un esfuerzo, yo diría, colectivo. Producción masiva. La ya conocida megafábrica de Kazán está construida, pero se están levantando otras dos fábricas gigantescas. Una de ellas, según fuentes, utiliza trabajadores norcoreanos o incluso podría estar en Corea del Norte esta fábrica. Objetivo: la producción de drones Herán o Shahed sigue creciendo. El objetivo ruso de alcanzar 1,000 unidades al día para finales de año para estar a punto, podríamos decir que está a punto de cumplirse. Hace 3 meses aquí hablábamos de 500 al día, después al mes hablábamos de 800 al día, pero sí siempre se estimaba que el objetivo pues eran 1,000 drones al día y parece de que ya se están acercando a esta cantidad. Y bueno, hay otro tema de relevancia que se está hablando mucho y es con respecto a las armas secretas de Putin, porque durante su viaje a Dushanbe,
Putin anunció que Rusia está a punto de presentar nuevos sistemas de armas que aún no han entrado en producción en serie a gran escala. Aunque el misil hipersónico Oreshnik ya está en producción y despliegue, Putin podría estar refiriéndose a sistemas más nuevos y yo diría especulativos, porque se habla del misil Burevestnik. Y esa sería la especulación principal, ¿no? Se cree que podría ser el nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, Burevestnik. Existen fotografías que lo muestran como una versión más grande del misil KH-101 y sería un sistema que si se lanza de Rusia no tendría problemas para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Pero como les digo, esto es pura especulación, ¿verdad? El Super Iskander, el rumor hipersónico, ¿no? Se habla de un nuevo misil hipersónico similar al Oreshnik, pero utilizando una ojiva termobárica que funciona con una explosión de combustible aire. Y aquí me disculpo porque, sinceramente, mi ignorancia sobre la viabilidad técnica de una ojiva termobárica a velocidades hipersónicas. Pues no sé cómo esto puede ser eh, hecho realidad. Pero lo he oído describir como una especie de un super Iskander que podría entrar en servicio este año. Y la otra es de que hemos visto, yo creo que incluso hay imágenes de esto, el asesino de drones FPV, ¿no? Que pues sería la mayor novedad, ¿verdad? El rumor más interesante es que Rusia ha desarrollado un sistema capaz de derrotar de forma definitiva la amenaza de los drones FPVs en el frente. Los métodos rumoreados, algunos dicen que es un sistema avanzado de guerra electrónica, de inhibidores, IWS, jammers, como le quieran llamar. Eh, en mi tiempo de carreras les llamamos jammers o inhibidores en castellano, ¿no? Y otros sugieren que es un sistema láser casi infalible. Eh, este láser, yo vi videos, parece de que está todavía en exploración, porque tienen problemas con el sistema de enfriamiento, pero parece que ya es una realidad. El impacto de ser cierto, esto podría poner fin a una de las armas más efectivas y disruptivas de Ucrania en la línea del frente. El Poseidón, podríamos decir que es descartado, ¿no? Aunque el dron submarino nuclear Poseidón pues ya existe, se cree que no es el sistema al que se refiere Putin, ya que ya ha estado en servicio a bajo nivel durante algún tiempo, ¿verdad? Y bueno, dejemos por un lado esto de las armas secretas que supuestamente algún día Rusia va a revelar y hablemos de ese contraataque diplomático de Putin. Porque pasando del armamento al debate interno ruso, algo que empezamos a hablar hoy en la mañana, ¿verdad? Pues Putin ha utilizado la conferencia de prensa en Dushanbe tras la reunión con los líderes de la comunidad de estados independientes para contrarrestar a los halcones en el Kremlin. Este pushback, este empuje para atrás, se dirige específicamente a aquellos como el viceministro Ryabkov, que dijeron que el proceso en Anchorage, Alaska, el acuerdo entre Putin y Trump y el diálogo con Estados Unidos habían sido un fracaso total. La conferencia de prensa de Putin parece diseñada para demostrar lo contrario. Así que hablemos de ese esfuerzo de Putin para negar el punto muerto, porque la rueda de prensa de Putin en Dushanbe tras la reunión con los líderes de la CEI ofreció nuevas pruebas de las profundas divisiones internas en Rusia sobre estrategia diplomática. Ojo, hago la salvedad que esto no indica que hay un complot contra Putin, sino que lo que hay un diálogo abierto entre las partes, ¿ok? No es una confrontación, no es un levantamiento contra Putin, sino que hay un diálogo interno.
Y hablemos de esa pregunta incómoda de Kommersant. El periodista Andrei Kolesnikov, del diario de negocios Kommersant, una fuente de gran influencia en Rusia, lanzó una pregunta directa a Putin. Y le pregunta, uno de los viceministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, acaba de decir que el potencial de Ankara se ha agotado. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Es ese el final del asunto? Y aquí yo me atrevería a decir de que la reacción de Putin fue muy reveladora. Y yo creo que no le gustó la pregunta. La evasión de Putin. ¿Qué le gustaría exactamente escuchar? Respondió Putin. Cuando Kolesnikov le dijo que quería escuchar que el proceso no estaba agotado, Putin, pues yo diría que se puso casi que a la defensiva, ¿verdad? Y es que esto es el Foch de Alaska. Putin insistió en que los detalles de su reunión con Trump en Anchorage no se habían revelado por completo. Y eso lo sabemos. Nunca hubo un comunicado oficial de ninguna de las dos partes. Pero que el marco general de entendimiento con Donald, como se refirió a Trump, sigue vigente. Permanecemos anclados a las discusiones que tuvieron lugares en Anchorage. No estamos cambiando nuestra posición y creemos que se necesita trabajo adicional por ambas partes. Seguimos dentro del marco de los acuerdos de Alaska. Palabras de Vladimir Putin. Esta respuesta es un fudge, una evasión, una salida poco clara. Putin se niega categóricamente a admitir que el proceso está agotado, lo que confirmaría la victoria de los halcones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no ofrece ninguna prueba concreta de que esté logrando algún proceso real. Y pareciera acá que Putin está evadiendo dar una respuesta honesta, lo cual pues yo diría es muy inusual en él, pero es lo que estamos presenciando. Y hablemos de ese misterio de San Petersburgo. Sí. Y aquí hablemos del periodista favorito de Putin, Pavel Zarubin, quien normalmente es muy bien informado sobre los movimientos del presidente, pues también tenía una pregunta que reflejaba la confusión interna sobre los movimientos de Putin. Zarubin preguntó por qué la reciente reunión con los generales, incluido Gerasimov, no se celebró en Moscú, sino inexplicablemente en San Petersburgo. Y veamos la explicación de Putin. Zarubin sugirió que Putin, oriundo de San Petersburgo, había decidido celebrar allí su cumpleaños. Y de esta manera yo también lo describí en el video, creo que hace 2 días, ¿no? El día de cumpleaños de Vladimir Putin. Esto explicaría por qué convocó a los militares a la ciudad para posteriormente hacer una visita ceremonial a la Catedral de San Pedro y San Pablo y la tumba del Pedro el Grande. Y es que esto tiene una justificación histórica. Putin dio una larga explicación de por qué este lugar era apropiado. Pedro el Grande y Catalina la Grande fueron los grandes fundadores del Estado ruso y los responsables de sus mayores adquisiciones territoriales. Por lo tanto, era totalmente apropiado que él y los generales visitaran la tumba del gran fundador. Esta extraña justificación, aunque histórica, subraya que Putin está usando simbolismo histórico y movimientos ceremoniales inusuales para justificar reuniones militares que de otro modo parecieran haber sido convocadas por razones urgentes o yo diría secretas. Y aquí nos encontramos con un simbolismo imperial de Putin, yo diría. Putin no mencionó el detalle clave de su visita a San Petersburgo. Fue bajo Pedro el Grande y Catalina la Grande que Rusia consolidó y expandió su control sobre el territorio que hoy es Ucrania. Pedro el Grande derrotó al líder cosaco Mazepa y a los suecos en la batalla de Poltava. Una batalla crucial que tuvo lugar precisamente en territorio ucraniano.
Y Catalina la Grande conquistó el resto de las costas del Mar Negro, Crimea, sentando las bases de las ciudades como Odessa y Mykolaiv. Así que yo diría que al visitar las tumbas de estos gobernantes con sus generales en el día de su cumpleaños, yo diría que Putin estaba enviando un mensaje claro, y es el de recordar al ejército ruso los logros territoriales de esos emperadores y señalar que había llegado el momento de emularlos. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero esta es la impresión que a mí me ha dado. Esto sugiere un Putin interno más apegado a la línea dura, al dar luz verde a los planes de batalla, posiblemente hacia Odessa, incluso cuando públicamente evade la pregunta sobre el estado de las negociaciones con Trump. Ya en su ocasión, yo les había dicho a ustedes de que pareciera que Putin también está utilizando la misma estrategia de ambigüedad estratégica que Donald Trump y pues Macron son los líderes. Y creo que tiene su raciocinio a nivel de inteligencia, ¿no? Pero bueno, hablemos de esa interrupción del Tomahawk. El momento para mí más revelador de la conferencia de prensa en Dushanbe fue un intercambio que ocurrió de forma, yo diría, aparentemente improvisada. Yo sé que muchas veces estas conferencias se podría decir que son planificadas, ¿no? Que todo lleva un libreto a seguir, pero aquí sí me dio la impresión de que esto fue improvisto porque un periodista de repente interrumpe el evento gritando una pregunta, lo que provocó que Putin preguntara, perdón, ¿qué Tomahawk? El periodista Stanislav Ivashenko de Zvezda TV, un canal militar, lanzó la pregunta, yo diría, más incómoda. Zelensky amenaza con atacar al Kremlin con Tomahawks y Estados Unidos dice que la transferencia de estos misiles depende de la posición negociadora de Rusia. ¿Está lista nuestra respuesta? Hmm. Postura y chantaje, ¿no? Putin minimizó la amenaza, calificándola de postura y fanfarronería por parte de Zelensky, sugiriendo que no debe tomarse demasiado en serio. Y la respuesta cortante, ¿no? Cuando ya pues, fue presionado sobre la respuesta rusa a la amenaza de la transferencia, Putin fue cortante y defensivo. Nuestra respuesta es el fortalecimiento de los sistemas de defensa aérea de la Federación Rusa. Y no dijo más. Así que, ¿será que tenemos un Putin arrinconado? Cuestión que yo lo dudo, ¿no? Lo que pasa es que este episodio muestra a un Putin, yo diría, molesto y quizás avergonzado. Está siendo presionado para demostrar que la reunión de Anchorage con Trump no fue un fracaso, aunque no tiene nada concreto que mostrar. En el video anterior les decía, si Trump realmente quiere ayudar a su amigo, como él le llama amigo Putin, pues debería poner en claro públicamente la farsa de los Tomahawks. Porque por otra parte se ve de que Putin no quiere cortar los lazos con Trump, pero tampoco quiere responder directamente a la amenaza del Tomahawk, lo que podría poner en peligro las incipientes relaciones, ¿verdad? En otro frente, se ha confirmado que Ucrania ha dejado de responder a las propuestas rusas de reanudar las conversaciones de Estambul. Cuestión de que esto no es ninguna sorpresa para nadie, ¿verdad? Y aquí, al cortar de forma tan abrupta el toma del Tomahawk, yo diría que Putin está invitando a nuevos desafíos. Es probable que este tema resurja con fuerza cuando Dmitry Medvedev, el líder de la fracción más dura del Consejo de Seguridad, regrese de su actual viaje de Corea del Norte, donde negocia una mayor cooperación militar. Así que vamos a ver cuál va a ser el reaccionar de Dmitry Medvedev, si va otra vez prenderle fuego a, a los tweets
y a los telegrams que él suele poner. Y bueno, ese mensaje imperial, la luz verde para avanzar, ¿verdad? Esa visita de Putin a las tumbas de Pedro el Grande y Catalina la Grande en San Petersburgo fue un acto de profundo simbolismo, señalando que los logros militares de esos emperadores, la batalla de Poltava, la conquista de Crimea y Nueva Rusia, la fundación de Odessa, Sebastopol, Nikolaev, pues deben ser emulados. Y vemos pues una doble jugada de Putin. Por un lado, Putin está enviando la señal más dura hasta la fecha a su ejército, dándole luz verde para avanzar más allá de las 4 regiones anexionadas, ¿no? Con la mira puesta en el Mar Negro. Por el otro, sigue aferrándose al débil hilo de la posibilidad de un acuerdo con Donald Trump para salvar la cara diplomáticamente. Y el aislamiento y presión, ¿no? Este es un acto de equilibrio extraordinariamente, yo diría, difícil. Putin está bajo la presión interna de los halcones rusos e incluso de China, aliado clave. Muestra señales de haber perdido la paciencia con Trump, reavivando sus conflictos comerciales y económicos con Estados Unidos. ¿Verdad? Mientras tanto, la farsa de la contraofensiva ucraniana. La guerra continúa en el frente con resultados desastrosos para Kiev. Pérdida de terreno, hay confirmación visual de que los rusos han recapturado la aldea de Vladimirovka y la intensa lucha se centra en la mina de Pokrovsk, que probablemente, pues, ya hemos dicho anteriormente que caerá pronto. Y esta es una ficción para Occidente, porque en un artículo de The Guardian, claramente criado por fuentes ucranianas, ofrecía una versión fantasiosa de una exitosa contraofensiva en la zona de avance rusa. Esto confirma que esta contraofensiva ficticia fue la base de todas las afirmaciones ucranianas ante funcionarios occidentales, incluido Trump, con el fin de obtener más ayuda. Y las consecuencias fueron desastrosas. La realidad es la opuesta. Los contraataques ucranianos en esa área han sido no solo infructuosos, sino probablemente desastrosos, agotando las mejores reservas de Kiev. Consecuentemente, también tenemos un desastre potencial en Kupiansk. La batalla de Kupiansk se está volviendo cada vez más compleja de lo que se creía. El objetivo ruso parece no ser solo recuperar la ciudad, lo cual han logrado ya en gran medida, sino atrapar varias brigadas ucranianas que aún se encuentran en la orilla oriental del río Oskol. Este riesgo de un cerco efectivo para una fuerza ucraniana con reportes de hasta 10,000 hombres, lo que representaría un desastre militar de proporciones históricas para Ucrania. Así que nos encontramos con el endurecimiento de la guerra, ¿verdad? El deterioro de la situación en el campo de batalla ha provocado que Zelensky endurezca su postura y al mismo tiempo haga súplicas desesperadas. Da luz verde a sabotajes. Zelensky ha dado autorización explícita a la inteligencia ucraniana para llevar a cabo más operaciones y sabotajes y asesinatos en territorio ruso. Y consecuentemente hace una súplica olímpica. Por otro lado, ha suplicado un alto al fuego durante los próximos Juegos Olímpicos, de los cuales Rusia está excluida, una petición que Rusia no ha mostrado interés en aceptar. Así que, en conclusión, la situación es extraordinariamente tensa. Se están librando 2 luchas épicas, una económica y tecnológica entre China y Estados Unidos, y la guerra proxy en Ucrania. La guerra en Ucrania ya no solo es que Rusia la esté ganando, ahora la evidencia indica que se avecina una crisis que podría cambiar su curso de manera definitiva. Y bueno, y con esto, pues yo diría que terminamos el segundo análisis del día para este sábado 11 de octubre de 2025. Espero que haya sido de su agrado. Si les ha gustado cualquier parte del video, por favor, denle el gusta que le ayuda al canal.
le ayuda a esta voz disidente a sobrevivir, a seguir trabajando, a seguir hablando de las noticias, pues porque la presión viene. Y es muy importante de que el gusto de ustedes se aplique para que estos programas existan. Así pues, queridos todos, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.